Los gigantes de piedra de Chumen son sin duda el símbolo más potente de esta ciudad. Llegar hasta aquí y ver de cerca los mejores ejemplos de la arquitectura brutalista de Bulgaria, con estas grandes figuras, ha valido completamente la pena. Pero ahora viene otra parte importante, y es regresar, y no de cualquier forma. Por eso hoy voy a bajar desde esta colina hasta el centro de Chumen, haciendo la ruta de los 1300 escalones, un camino que, más que un trayecto, termina siendo una experiencia en sí misma. Y con esto también cierro esta serie de programas por la ciudad. Sean todos bienvenidos. Si recuerdan la historia anterior, subí aquí en taxi para ganar tiempo, pero sentía que algo faltaba, que la historia no estaría completa si no hacía el camino contrario, caminando. Así que hoy toca cumplir con esa regla básica de que todo lo que sube, baja. Dicen que son 1300 escalones, uno por cada año del Estado búlgaro desde su fundación en el 681. No los voy a contar, pero sí los voy a recorrer con calma, disfrutando el momento y sin prisa, porque este tipo de caminos no se hacen rápido, sino que se disfrutan. La bajada es a mediodía, con la colina teñida de colores, en otoño en su punto más bonito. Aquí no hay mucho que pensar, solo hay que seguir un camino y dejarse llevar. A medida que avanzas, el monumento va quedando atrás y poco a poco se va a perder entre los árboles, como si también él entendiera que ya es momento de cerrar este capítulo. Podría parecer que bajar 1300 escalones es agotador, pero la verdad es que no lo es tanto. La inclinación es suave, los tramos son amplios y eso hace que el recorrido se vuelva bastante llevadero. Cada quien lo hace a su manera. Algunos vienen a entrenar y otros simplemente caminan. En mi caso voy sin apuro, deteniéndome cuando quiero, mirando por los alrededores y disfrutando de esta colina Ilchopper, que en esta época del año es muy vistosa por los colores del otoño. Algo curioso es que no todo el camino es una sola línea recta. A los lados aparecen caminos de piedra y otros senderos que se cruzan, con rampas que parecen llevar a otros puntos de la montaña, algunos abiertos y otros cerrados. Y eso te da una idea de que este lugar no es solo un acceso, es parte de un proyecto más grande, pensado como un conjunto que mezcla historia, naturaleza y memoria en torno a ese homenaje a los orígenes de Bulgaria. Un detalle importante en este lugar es que el camino está abierto todo el tiempo. Puedes hacerlo cuando quieras, pero si piensan subir al monumento, deben tener en cuenta los horarios, ya que en otoño, por ejemplo, los horarios están establecidos de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Lo ideal, y lo digo por experiencia, es subir cerca del atardecer y luego hacer esta bajada con calma. Ahí es cuando más se disfruta. Ya acercándome al final, miro hacia atrás y veo la línea interminable de escalones perdiéndose en la colina. Y ahí es donde uno realmente toma dimensión del recorrido. No es solo una bajada,
Es un cierre. Me tomó algo más de media hora, con pausas y sin prisa. Un tiempo que se siente bien invertido, porque entre paso y paso también vas procesando todo lo vivido en la ciudad. A medida que sigo bajando, el entorno cambia poco a poco. Ya hay más árboles, más silencio y también vida, porque incluso aquí, a media montaña, aparecen los compañeros habituales de Bulgaria, los gatos, siempre presentes, tranquilos y observando. Algunos se acercan, otros simplemente siguen su camino, pero son parte del paisaje. Y si algo he aprendido viajando por este país es que siempre hay espacio para ellos. Y así va apareciendo la ciudad, con el terreno que se vuelve plano y el camino desemboca en una zona abierta, el Parque de la Libertad, donde nuevamente la piedra aparece en forma de monumentos y esculturas. Es como una transición natural entre la montaña y la ciudad, como si Chumen quisiera recordarte una vez más de dónde viene. Antes de venir no sabía muy bien qué esperar de Chumen. Era una apuesta, una ciudad marcada por el hormigón, por una estética que a todos no les atrae, pero la sensación con la que me voy es otra. Aquí hay mucha historia, identidad y una forma distinta de habitar el pasado. No es una ciudad que intente esconderlo, sino que se convive con ello. Siempre que planeo mis viajes, trato de documentarme bien para aprovechar mejor el tiempo, pero venir a Chumen fue en parte una gran apuesta. Quizás a muchos les moleste que muestre monumentos antiguos, pero en realidad lo considero bastante original y auténtico de una ciudad que ha sabido convivir con la historia y que poco a poco va cambiando con los tiempos. Es una ciudad que veo bastante original, con gente muy callada pero muy amable y donde la hospitalidad se ve y se siente en cada rincón. Con esta ruta, bajando los 1300 escalones, cierro esta serie de capítulos dedicados a esta ciudad búlgara llamada Chumen. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y de cada lugar al que vayan solo les digo que abran bien los ojos, porque muchas veces lo interesante está allí, esperando a ser descubierto. Y así, con los colores suaves de un amanecer en esta ciudad, se van cerrando por ahora estas historias. Los espero pronto recorriendo otra ciudad a mi manera, lento, con calma y pausas, con el tiempo suficiente para observar. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.